Hoy es un día muy especial para esta nación porque se eligen para los próximos 5 años el estadista que nos va a gobernar y la persona y el grupo de personas llamadas congresistas que va a velar por las leyes, esperemos, justas para esta nación. Por eso que vamos a ver hoy 4 consideraciones que las personas y el creyente en especial debe tener en cuenta para tener una perspectiva correcta para los próximos 5 años. Vamos rápidamente porque ese es un mensaje relativamente corto. La primera consideración que debemos tener en cuenta es que el pueblo no debería elegir políticos que estén dispuestos a legalizar el pecado. Legalizar el pecado es darle al pecado nombre de ley y animar y motivar a las personas a practicar eso. Legalizar el pecado es el espíritu mismo del anticristo. El anticristo es un gobernante mundial. Han habido muchos anticristos, pero el anticristo que va a hablar Daniel y Apocalipsis es el anticristo de talla mundial que va a implantar un gobierno global mundial. La Biblia dice que hará pacto con muchos, o sea, con muchos países, con muchas naciones, y va a tener esta característica. Daniel 7:25 dice, hablará contra Dios, hablará contra el Dios Altísimo, y peleará contra su pueblo elegido. Tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios. Qué interesante, porque este gobierno, a través de las leyes humanas, en su característica personal va a hablar contra Dios, va a ser un blasfemo contra Dios. En relación contra el pueblo de Dios, su iglesia va a pelear, va a darle la contra. Y en relación a las leyes, digamos así, dice, tratará de cambiar las costumbres religiosas. O sea, él va a atacar todo aquello que sea religioso, sobre todo religioso en el contexto del Dios verdadero. Y dice, cambiará la ley de Dios. Es decir, lo que va a hacer es cambiar las costumbres que Dios nos ha dado religiosas y la ley de Dios por leyes que van contra la ley de Dios. Por eso que el pueblo no debe elegir a gobernantes que se parezcan al anticristo, que vayan a cambiar las costumbres religiosas y que vayan a cambiar la ley de Dios. A ver, una cosa es la vida privada de un político, su comportamiento privado, sea que se emborrache, que se droga, que es más, que robe a la nación, su comportamiento personal, Dios lo va a tratar personalmente a él, definitivamente. Pero otra cosa es que ese político le dé al pecado nombre de ley, promueva el pecado y anime a la gente a practicar eso. Y hablan de la conciencia de la gente para que a lo que Dios llama pecado, la gente no le llama pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú al pecado le pones nombre de ley, cuando al pecado le pones nombre de ley, lo que va a hacer es apaciguar, ablandar, liberar entre comillas la conciencia de la gente. Porque cuando el pecado se le da nombre o rango de ley y se legaliza, la gente va a pensar que es permitido hacer o es permitido por Dios. Entonces, la ley humana no siempre es sinónimo de justicia. Por ejemplo, en la época de los nazis era legal matar judíos. Y el hecho de que sea legal no significa que sea justo o bueno. En la Roma antigua, es más, en el siglo pasado, la esclavitud era legal. El traficar con esclavos, el venderlos era legal. Pero no significa que porque sea legal sea bueno y justo delante de Dios. Así que la ley humana, cuando permite algo, no significa que sea permitido por Dios o le agrade a Dios. Escucha bien, lo que cada gobernante haga con su vida, Dios va a pedirle cuentas personalmente a él. Pero si el gobernante quiere legalizar el pecado, llámese aborto, ideología de género, etc., ya es la nación la que puede estar bajo el juicio de Dios, ya que son los ciudadanos que han elegido a tal autoridad. Proverbios 14:34 nos va a decir, el orgullo de un pueblo es que se haga justicia, la desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. Escucha bien, dice, volviendo al versículo de Daniel, el anticristo tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios. ¿Acaso eso no está sucediendo en el mundo? Que están tratando de cambiar
lo que la religión de Occidente oficial, digamos la cristiana, porque la religión oficial de Occidente es prácticamente la cristiana, donde se fundamenta la familia natural, papá, mamá, hijo, donde se valora y fundamenta la heterosexualidad, el derecho a la vida, a tu libertad de conciencia, etc. ¿Y acaso el mundo no está empecinado en acabar con estos valores y estas costumbres religiosas a tal punto que ya que cerraron los templos, etc.? Entonces, amados hermanos, el anticristo tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios dice, y esto ya está sucediendo en el mundo, con el progresismo en boda, antidios y anticristo. Están a través de la ideología de género, el aborto, la redefinición de la familia, o sea, la familia ya no es papá, mamá e hijos. Papá, ahora puedes tener dos papás, dos mamás, ahora ya existe el poliamor, etcétera. Esto ya es legal en algunas partes de Europa. Entonces, amados hermanos, una vez más, el pueblo no debe elegir políticos que vayan a legalizar el pecado. Que el político en su forma, en su conducta personal, sea lo que sea, Dios le va a pedir cuentas a él. Pero otra cosa es elegir que alguien abiertamente vaya a llevar a la nación, amados hermanos, al pecado contra Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que debemos considerar. Número 2, segunda consideración. La voz del pueblo no necesariamente es la voz de Dios. ¿Has escuchado ese dicho, no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Pues no necesariamente la voz del pueblo es la voz de Dios. No necesariamente lo que el pueblo elija es la voluntad perfecta de Dios. Es lo que Dios se agrada en que haya elegido. Por eso que el pueblo debe elegir bien a sus autoridades, ya que Dios muchas veces se disgusta con nuestras malas elecciones. Oseas 8:4-2 dice, establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y su oro se hacen imágenes, etc. Dice, Dios se queja en la época de Oseas que el pueblo había elegido autoridades que no aprobaba a Dios y que escogían autoridades que no conocía a Dios, o sea, que no buscaban a Dios. Y este pasaje nos enseña dos cosas. Número uno, lo que ya he dicho, no necesariamente la voz del pueblo es la voz de Dios, porque este pueblo había escogido autoridades desagradables delante de Dios. Y número dos, la necedad, nos enseña la necedad de elegir autoridades que abiertamente hablen o pequen contra Dios, porque puede traer el juicio de Dios a esta nación, amados hermanos. Reyes poderosos como David, Nabucodonosor o Herodes, cuando desafiaron a Dios públicamente y abiertamente con su conducta, o digamos así con sus políticas públicas, fueron tratados por el juicio de Dios personalmente e incluso trajeron maldición para la nación que gobernaban, como fue el caso de David. David, hay una parte donde él peca contra Dios y Dios trae enfermedad en esa nación. Y así sucesivamente, o cuando Herodes desafió directamente a Dios, creyéndose a Dios, dice la Biblia que Dios envió un ángel y mató a Herodes, dice la palabra de Dios. Por otro lado, entonces, amados hermanos, a veces lo que el pueblo elige es exactamente contrario a lo que Dios desea. Por otro lado, este pasaje, donde dice que Dios no se agrada de las autoridades que han elegido el pueblo, no se contradice con otros pasajes, como ese pasaje que está en Daniel, que dice que Dios pone y quita reyes, o Romanos 13:1, cuando dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y está hablando en el contexto romano, donde los emperadores romanos eran crueles y pecaban contra Dios abiertamente. Pablo les está diciendo a los romanos que aún esas autoridades han sido establecidas por Dios. Entonces aparentemente aquí hay una contradicción, ¿no? Primero en Oseas dice que Dios no se agrada de las autoridades que eligieron, luego dice que es Dios quien establece las autoridades. Pero estos pasajes no se contradicen, sino que en Romanos lo que está diciendo es que, o lo que está indicando es que en último caso es Dios quien tiene la última palabra.
Es Dios quien permite quién sube al poder o no, pero no significa que quien suba al poder necesariamente le trae contentamiento o le agrada. Acuérdense que la voluntad de Dios es perfecta y permisiva. La voluntad perfecta de Dios es cuando Dios desea que se hagan ciertas cosas y se deleita en esas cosas. La voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios se trata de que Él permite cosas, las permite pero no se agrada de ellas. Permite cosas como la idolatría, el aborto, el divorcio, las drogas, los asesinatos, etcétera, aunque no le agraden. Y las permite por sus propósitos eternos y soberanos que solamente Él conoce. Entonces, el hecho de que hayan autoridades elegidas, aunque no le agraden a Dios, Dios las permite por sus propósitos soberanos. Solo Dios sabe por qué permite, en su plan global y universal. Pero el pueblo debe tener muchísimo cuidado en qué autoridad va a elegir, no sea que Dios se desagrade, porque aquí Dios está desagradando con el pueblo que ha elegido malas autoridades, como autoridades, como dijimos en el primer punto, que quieren cambiar las costumbres religiosas, cambiar las leyes de Dios. Si la ley de Dios es pro vida, pro familia, estos van a querer cambiar las leyes de Dios por pro muerte y redefinir la familia. Amados hermanos, entonces el pueblo debe tener muchísimo cuidado a quien elige. A veces de manera que ignoramos decimos, no, pero Dios pone y quita reyes, pero sí, pero no te exime de responsabilidad de Dios si es que tú has elegido a una autoridad que a Él no le agrada. Tercera consideración, dije 4, el pueblo tiene que arrepentirse del pecado, si no puede venir la desgracia. Así sea el estadista más santo, más pulcro y más justo, si el pueblo, el ciudadano, no cambia, difícilmente cambiarán las cosas. Proverbios 14:34 dice, el orgullo de un pueblo es que se haga justicia. O sea, que el pueblo actúe justamente, que el pueblo actúe rectamente delante de Dios. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. No todo es culpa de la autoridad. Cuando el ciudadano practica el pecado, no se arrepiente y no se vuelve a Dios, viene la desgracia. Dice, la desgracia de los pueblos es que se cometa pecado, se practique el pecado. Amados oyentes, antes de todo, no ponga la esperanza en ningún hombre, en ninguna mujer, en ningún político. Cambiará el país cuando cambie la gente, cuando cada peruano determine cambiar. Escucha bien, los políticos roban, pero los ciudadanos también roban. Los políticos mienten, pero los ciudadanos también. Los políticos evaden impuestos, pero también lo hacen los ciudadanos. Pero los criticamos nosotros los ciudadanos criticamos a los políticos cuando hacen eso. Si tú criticas a un político, una autoridad que roba, miente y no cumple las leyes, pero tú robas y mientes e incumples las leyes, esto te dice Romanos capítulo 2, a ti y a mí nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nosotros criticamos mucho a las autoridades y a los políticos que roban, pero nosotros también robamos en la empresa donde trabajamos. Robamos luz, robamos agua clandestinamente. Conozco a muchas personas que tienen dinero, pero aún así roban luz y cable. ¿De qué me sirve, dice Romanos, criticar las mentiras de un político cuando yo le miento a mi esposo, a mi esposa, como hijo miento a mis padres? Romanos nos dice, tú que juzgas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Esta nación no va a cambiar porque un político gane o no. Esta nación va a cambiar cuando la gente cambie, cuando la gente se vuelva a Dios.
cuando la gente lance un juicio de los que ellos mismos han sido libres primero, no que critiquen lo que ellos mismos hacen. Y por último, la cuarta consideración: si eres iglesia, si eres eclesía, los llamados del mundo para Dios, los que hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, o sea, la iglesia, nunca ponga la esperanza en ningún político, gane quien gane. La iglesia, escucha bien, gane quien gane, tiene la autoridad y el poder de la intercesión para que nuestro país pueda vivir en paz. Y esto es lo más importante. La iglesia tiene la autoridad y el poder delegado de Jesucristo. Jesucristo, cuando ascendió al cielo, dijo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Esa autoridad de Jesucristo que se le dio el Padre totalmente, se la delega o la comparte con la iglesia. La iglesia, gane quien gane, tiene la autoridad delegada por Jesucristo para poder interceder y establecer de esa manera paz para nuestra nación. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por toda la nación, por los reyes y por todos los que están en eminencia, en algún puesto de poder y autoridad. ¿Para qué? Propósito: para que vivamos quieta y reposadamente, o sea, en paz, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En otra versión dice de esta última parte: que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Hoy es difícil adorar y respetar a Dios porque los templos están siendo cerrados, la gente tiene mucho miedo. Pero gane quien gane, sea conservador, liberal, progresista, izquierdista, derecha, centro, centro-izquierda, centro-derecha, quien sea, la iglesia tiene el poder, la autoridad de la intercesión, de hacer que Dios mueva su mano contra o en favor de esa autoridad, para que tú y yo vivamos en paz, quieta y reposadamente, y podamos vivir nuestra fe y nuestra libertad, amados hermanos. Así que no te desesperes. Ahorita que vas a escuchar los resultados o en esta semana, no te desesperes. No pongas tu esperanza en el hombre. No confíes en el hombre. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará, dice la palabra. Es la iglesia que es la clave de esta nación. Por eso la iglesia debe vivir en unidad, estar unida. No poner su esperanza en alianzas políticas. No te unas en yugo desigual con el incrédulo, dice la Biblia. Pon tu esperanza en el Señor. En otras palabras, o para decirlo de otra manera, la iglesia, que es la reserva moral y espiritual de esta nación, es la clave para que esta nación salga adelante. 4 consideraciones hemos dicho hoy. Número 1, no votes por personas, no elijas por personas, amado hermano, que tengan el espíritu del anticristo, de hablar contra Dios, de pelear contra el pueblo de Dios ideológicamente, etc. Que trate de cambiar las costumbres religiosas, sobre todo cristianas, que son los principios de Occidente, y que se vaya y trate de cambiar la ley de Dios. Porque eso es lo más parecido al anticristo. Porque el orgullo del pueblo es que se haga justicia, y la desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. No vayas a votar por alguien que legaliza el pecado. Y si ya lo hiciste, nos vamos a ir recuerda el punto final. Pero hemos dicho por segunda consideración, la voz del pueblo no necesariamente es la voz de Dios. Es más, a veces la voz del pueblo va contra la voluntad de Dios. Por eso debemos elegir bien a nuestras autoridades. Si hasta aquí has votado por alguien que ya reconociste que es una persona que su tendencia es ir contra las tradiciones religiosas, es ir contra la ley de Dios y es querer cambiar y legalizar el pecado, aún no te pongas triste. Aún no te pongas triste.
Porque no solo va a depender del político, hemos dicho, va a depender que tú y yo cambiemos como ciudadanos. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado, pero su orgullo es que se haga justicia. Así como Dios dice que nadie escapará del juicio de Dios si critica al que miente, pero miente, sí escapará del juicio de Dios si se arrepiente y se vuelve a Dios de todo corazón para cambiar su vida. No importa lo que hayas elegido el día de hoy. La iglesia, tú y yo somos la última esperanza. Lo único que nos queda es doblar rodillas, unirnos todas las iglesias creyentes en Cristo Jesús, verdadera iglesia de Dios me refiero, para que Dios cumpla el vivir quieto y reposadamente cuando oremos por las autoridades. Que Dios te bendiga y vamos a orar por nuestra nación. Señor, te damos gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy oramos por nuestra nación, Señor. Gane quien gane. Todo se va a cumplir de acuerdo a tu plan. A un plan superior, a un plan, Señor, grande, global, eterno y universal. Pero nuestra esperanza no está en quien tome el poder, sobre quien vaya de congresista o no. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Él tiene toda la autoridad. Él tiene nuestro futuro en sus manos. Está profetizado, Señor, que habrá un gobernante mundial que hará pacto con muchos para cambiar tus leyes, para desafiarte a ti, para públicamente desafiarte a ti. Puede faltar poco, mucho, Señor. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tú estás con nosotros. Es que si tu iglesia intercede, tú puedes hacer que vivamos en paz y podamos vivir nuestra libertad en tranquilidad. Por eso oramos, Señor. Sea quien gane, Señor. Tu iglesia declara establecer tu paz en medio de esta nación, tu prosperidad y tu progreso. En medio de nuestra nación, Señor. Oro para que detengas cualquier intención, Señor, de irse contra ti, de irse contra tu pueblo, de cambiar tus leyes, Señor, de cambiar las costumbres buenas que tú nos has dejado desde siglos en siglos, Señor. Oro para que tú detengas esos planes, Señor. Y oro, Señor, para que hagas que las autoridades te teman a ti, amen a su nación y la saquen adelante en todo el sentido de la palabra. Oro, Señor, para que tú tomes la educación, la salud, la economía de esta nación y su vida espiritual. Bendecimos al Perú, bendecimos esta nación, bendecimos a sus autoridades, bendecimos, Señor Dios, a cada persona que está en eminencia, aunque quizás no estemos de acuerdo con sus conductas. Si son cosas que hacen, Señor, personales, tú tratarás personalmente con ellos. Si van a hacer cosas, Señor, que van a llevar a toda una nación contra ti, a pecar contra ti, te pido que no lo permitas, que escuches a tu pueblo, Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y tu iglesia está llena de la gracia de Jesucristo. Por eso, Padre, sana esta nación, sana esta tierra, perdona las mentiras, la corrupción, el robo, la envidia, los chismes, las estafas, todos los pecados de esta nación. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Ellos y nosotros hemos pecado contra ti. Danos una nueva oportunidad, Señor. Dios mío, quien salga elegido, cumpla el propósito tuyo de glorificarte. Y si aún no, Señor, el propósito de bendecir esta nación. Porque tu palabra dice que en la ciudad donde nos hayas puesto, oremos por esa ciudad. Porque si esa ciudad es prosperada, nosotros somos prosperados. Este país donde nos has puesto, Señor, declaramos y pedimos prosperidad, porque nosotros también seremos prosperados. Tú juzgarás a cada gobernante, tú llamarás a cuenta a cada uno de ellos. Dice tu palabra, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Toda la honra y la gloria sea a ti. Se va de nosotros el temor y la intimidación, porque ponemos toda nuestra confianza en ti, Dios. Tú pones y quitas reyes. Tú haces tu voluntad en esta nación y escuchas a tu iglesia para que en los próximos 5 años vivamos quieta y reposadamente para vivir nuestra fe,
nuestra vida cristiana, Señor, en tranquilidad. Gracias por todo. Gracias porque tú amas al Perú. Bendecimos al Perú. Bendecimos esta nación. Y la ponemos y la entregamos en tus manos. La iglesia de Dios, entrega en tus manos esta nación, Señor. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios le bendiga y los guarde. Nos vemos en la próxima oportunidad.